Hoy en Estado Nacional, con la entrega de la agenda de proyectos tras diálogo nacional y prioridades del gobierno para extraordinarias, diputados van a vacaciones. ¿Qué dirección tomarán las fracciones legislativas ante los ajustes que debe tomar el país en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Estado Nacional, la mañana de este domingo 13 de diciembre. El programa de hoy lo vamos a dedicar a analizar un poco lo que ha sido el quehacer legislativo cuando quedan ya solo 4 días para que el Congreso cierre las puertas de este 2020 y los diputados se vayan a su receso de fin y principio de año. Hoy queremos hablar sobre lo que han hecho, pero sobre todo lo que queda pendiente, todos los proyectos de ley que quedan. Como ustedes saben, el 1 de diciembre arrancó el periodo de sesiones extraordinarias en donde el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda y ya de hecho ha estado convocando algunos proyectos. Pero también se ha dicho que por fin el país va a entrar a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Muchos de esos proyectos, la mayoría de ellos se van a tener que decidir en el Congreso. Por eso hoy hemos invitado a los jefes de fracción de varias agrupaciones políticas para conversar sobre el tema. Permítame presentarle a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a don Enrique Sánchez, quien es el jefe de fracción del Partido Oficialista, del Partido Acción Ciudadana. Buenos días, don Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Liliana, un gusto como siempre estar acá. Gracias. Bien, y nos acompaña también don Luis Fernando Chacón, quien es jefe de fracción del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días, don Luis Fernando. Muy buenos días, Liliana, y gracias por permitirnos participar en este programa Estado Nacional y buenos días a todos los costarricenses. Gracias. También nos acompaña el diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Esto debido a que el jefe de fracción, don Rodolfo Peña, sufrió la lamentable pérdida de su hermano esta semana, por eso no nos pudo acompañar. Y hasta él y su familia hacemos llegar nuestro más solidario abrazo y nuestras condolencias. Bienvenido, don Pablo Heriberto. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, Liliana. Un gusto saludar a los costarricenses desde este programa y aquí estamos al pie del cañón. Bien, nos acompaña también la diputada Xiomara Rodríguez, quien es jefa de fracción del Partido Restauración Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les decíamos, el Poder Ejecutivo ya está convocando una serie de proyectos. Esta semana todavía sigue enviando proyectos para el periodo de sesiones extraordinarias, pero quizás antes de entrar en esa agenda quisiera preguntarle a nuestros invitados, comenzando por usted, don Enrique, ¿cómo creen ustedes que cierra este año? ¿Se van satisfechos? El 2020, por supuesto, como para todo el país, como para todo el mundo, en la Asamblea Legislativa está marcado por la pandemia y por las decisiones que hemos tenido que tomar para ayudarle al país a atender las situaciones surgidas a raíz de la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Entonces este es un año que no vamos a olvidar los costarricenses, pero tampoco vamos a olvidar quienes hemos tenido que estar en la Asamblea Legislativa tomando decisiones a veces muy rápido para atender la emergencia que se vivía. Tuvimos que salir del plenario legislativo, sesionar en el Museo de los Niños, un traslado de edificio en unas condiciones complejas en medio de la situación sanitaria que se vive. Entonces definitivamente es un año marcado por la pandemia donde se han tomado decisiones importantes que, como el Estado de la Nación lo señala, ayudaron a que los impactos de la pandemia fueran debidamente atendidos o atendidos con alguna oportunidad, algún nivel de oportunidad, tanto por el Ejecutivo como por la Asamblea Legislativa. Doctora Rodríguez, desde la perspectiva de restauración, un poco, ¿cuál es el balance, la valoración que hacen ustedes de las tareas que hicieron durante este año, que como decía el diputado Sánchez, ha sido tan particular? Sí, por supuesto ha sido bastante diferente para todos a nivel mundial y no fue la excepción en nuestro país, no fue la excepción en el trabajo que hicimos en la Asamblea. Sí creo que hubo un excelente esfuerzo, hizo que la Asamblea se convirtiera muy dinámica, el trabajo estuviera muy dinámico, desde adaptarnos a sesiones a las que no estábamos acostumbrados, lugares a los que no estuvimos acostumbrados, pero creo que siempre estuvimos en la disposición de poder trabajar y de resolver lo que estaba ocurriendo en el momento, aparte de una agenda que ya venía marcada en la Asamblea. Tuvimos que cubrir las necesidades que se estaban presentando y creo que el trabajo que se hizo y se está haciendo todavía es un trabajo muy serio y con todo el compromiso
para poder tratar de alivianar lo que está sucediendo en nuestro país con la responsabilidad también de una agenda que ya traíamos. El Estado de la Nación en su último reporte decía que antes de la pandemia la Asamblea reportaba una alta productividad y que la aprobación del mayor número de leyes sustantivas que hizo esta Asamblea es el mayor en los últimos 34 años. Don Pablo Heriberto, ustedes coinciden con este optimismo, sin embargo, la última encuesta del CIEP decía que la Asamblea Legislativa sigue estando en el sótano de los peor calificados por parte de la población costarricense. Bueno, eso es normal. Yo he sido muy crítico en ese tema y autocrítico en el tema de que la Asamblea Legislativa debe ponerse en los zapatos del ciudadano para resolver. A veces ha habido un marcaje en resolver los problemas del Estado, pero no del ciudadano. Ha habido una ausencia de una agenda verdadera de reactivación económica antes de la pandemia y ahora con mucho más dificultad, ciertamente, para construirla. Y lo que es claro es que también se han tomado decisiones rápidas en algún momento que uno cree que es una solución, pero también hemos sido lentos en corregir las que sabemos y se demuestra que no han tenido tino. De manera que efectivamente es un año atípico, tampoco es una justificación para decir que todo estuvo perfecto. Claramente hay procesos de mejora, hay posibilidades de mejora y esperaría que se pueda concretar aquello que hablamos hace unos programas acá de un acuerdo político. Ese acuerdo político sigue inexistente, no está consolidado y por lo tanto, al no existir ese acuerdo político, pues va uno matando tema por tema y es muy difícil así. Y dadas las circunstancias de la situación fiscal del país, parece que eso ya no es sostenible. O sea, para el próximo año se va a requerir realmente que en la Asamblea Legislativa haya un acuerdo, pero que también haya un norte marcado por el gobierno. Un acuerdo que además es atizado por el anuncio de que ahora sí va a ir al Fondo Monetario Internacional, a pesar de que ya hubo una primera propuesta en la que se falló. Sigue, no sé si don Enrique nos podrá contar si hay alguna otra propuesta, pero nosotros por lo menos en la fracción no la conocemos y por lo tanto entonces hay peligro de que se pegue en el poste otra vez. Ya vamos a conversar con eso. Quiero cerrar con don Luis Fernando, con su valoración de lo que ha sido este año legislativo desde la oposición, sobre todo en Liberación Nacional, donde han tenido los calificativos desde oposición responsable hasta oposición complaciente. ¿Cómo cierran el año? Bueno, objetivamente yo creo y estoy absolutamente seguro que este año es parte de un esfuerzo bajo un marco de oposición de absoluta responsabilidad, en un momento inédito en que vive el país, en el marco también del Concierto de las Naciones con el COVID-19. Creo que Liberación Nacional siempre ha tenido la convicción de gobierno y como tenemos la convicción de gobierno, asumimos con responsabilidad cuando estamos en oposición. Hemos sido responsables de tomar decisiones que el país ha requerido, aún sabiendo que eso puede costarnos algún desgaste político, pero me parece que antes de las pretensiones políticas que podamos tener como partido, como organización social, está primero los intereses de la patria. Pero eso no ha quitado la responsabilidad de fracción de generar grandes acuerdos y generar el resultado de ser la Asamblea Legislativa más productiva en los últimos 34 años y teniendo para este cierre del año 2020 80 proyectos aprobados que han requerido conversación, diálogo y análisis en las diferentes áreas que permitan solucionar problemas macro estructurales del país, pero también proyectos a nivel regional y proyectos a nivel local. ¿Y a qué atribuye usted, don Luis Fernando, esa dicotomía de que a pesar de ser la Asamblea Legislativa que más eficiente en los últimos 34 años, con 80 proyectos aprobados, sigan en la calificación del costarricense en el sótano, empatados con los sindicatos y solo seguidos en el último lugar por los partidos políticos? Sí, mire, yo debo reconocer que la Asamblea Legislativa históricamente ha tenido un desgaste y ha sido un desgaste que muchas veces es construido de una manera dirigida para que los diputados de la República no se vean bien por más esfuerzo que se haga. ¿Usted cree que es dirigido? ¿No se lo han ganado? Mire, yo creo que posiblemente en la historia de la Asamblea Legislativa algunos periodos cuatrienales se pueden haber ganado
algún desgaste y alguna mala evaluación. Pero de una manera objetiva yo debo considerar y creo firmemente que las compañeras y los compañeros diputados de este cuatrenio hemos hecho lo mejor. Estamos desde muy temprano durante el día en la Asamblea Legislativa, salimos a altas horas de la noche, integramos múltiples comisiones, múltiples grupos de trabajo para resolver problemas que nos tocó en un cuatrenio complicado, inédito, con una situación macroeconómica difícil y que hemos metido nuestro esfuerzo para sacar adelante este país. Me parece que la historia la estamos construyendo hoy, pero otros la van a escribir en el futuro. Bueno, vamos a ver cómo termina. Como decíamos al principio del programa, el gobierno ya inició con la convocatoria de proyectos de ley en el periodo de sesiones extraordinarias, que va a ser más extraordinario que nunca porque en esta oportunidad van a ser 8 meses en el que el gobierno va a tener el control de esa agenda y que ha dicho va a tratar de priorizar los proyectos para combatir el problema de finanzas públicas que tenemos. El Poder Ejecutivo envió una lista que en 3 decretos ejecutivos, por lo menos hasta el martes de esta semana, pero siguen llegando en el transcurso de la semana. Y estos son algunos de los proyectos que ya están convocados. Hay cerca de 58 o 59 y siguen llegando. Probablemente terminó el viernes quizás en 60, 61 proyectos. Estos son algunos de los que hemos visto más relevantes. La ley para el traslado del combustible de diputados para atención del COVID. La aprobación para 2 préstamos del BID, es decir, la solicitud de aprobación para 2 créditos del BID, uno de los cuales el ministro de Hacienda ha estado clamando porque se apruebe antes de que se pierda, si no se logra hacer esa aprobación antes del 6 de enero. La creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo de empresas afectadas por el COVID. También el proyecto para reducir la deuda política para la campaña del 2022, la reforma al INAH y la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y en la lista también están proyectos como la ampliación del plazo que autoriza a los patronos la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia, la reforma a la ley de aduanas, una ley que protege al ciudadano ante el exceso de trámites y requisitos, la ley de gestión de recurso hídrico y un proyecto que busca atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional. Este es solo un extracto de 12 de esa lista de proyectos que el gobierno ha enviado. Pablo Heriberto, ¿ustedes consideran que el gobierno priorizó realmente lo que es indispensable en este momento para el país para el tema de finanzas públicas? Es una pregunta interesante, pero se la voy a responder diferente. Yo lo que creo es que si no hay una conformación de un acuerdo para los diferentes meses durante esos 8 meses, va a ser muy difícil. Porque entonces lo que está privando es la prioridad solo del gobierno y no de las necesidades de los costarricenses en primera instancia y también de las propuestas que tienen diferentes fracciones, que son algunas apoyadas por el gobierno, otras no, pero que sí podrían resolverle la realidad a los costarricenses, que eso es tal vez el fallo histórico que ha tenido el enfoque tal vez de comunicación de la Asamblea Legislativa. Solo se piensa en el Estado. Vea la lista que usted acaba de leer, 2 empréstitos, que es lo típico que hemos venido diciendo. Solo lo único que está claro es la ruta del endeudamiento. ¿Cuál es el proyecto de reactivación económica ahí? Tal vez el del exceso de trámites, controlar eso, que ya hay una ley existente que no ha funcionado o funcionado a medias. Y bueno, lo cierto es que no existe ese mapeo y lo que yo he insistido es que deberíamos tener ese mapeo de una calendarización que tenga una compensación de reactivación económica, que no hay ningún proyecto ahí, si no me corrige algún compañero, pero no veo nada que sea ahí a la vena, ¿verdad? Había algunos, digamos... Ni tampoco reducción del gasto. O sea, el tema de la gasolina de los diputados, que debería ser para todos, y yo lo votaré, se incluye a todos, incluyendo al presidente de la República, a los ministros y a todo el mundo, sí, para que sea más o menos algo sustantivo. Sí, eso no resuelve nada. Eso es parte del problema de imagen que tienen los diputados, don Pablo Heriberto, porque han sido sumamente criticados, posiciones como esa, donde dice, si los tocan a todos, si no, yo no. No, es que... ¿Por qué no enseñar con el ejemplo? Es que pasa porque al final solo queda eso, igual como solo quedaron impuestos. Y sigue, claro, pero sigue la planilla del Estado sin tocarse. Si ustedes lo aprueban, usted tiene más voz, una voz, digamos, con mayor peso para decirle a todos los demás funcionarios que se les recorte también. Claro, pero caemos en la trampa de los 8 meses. Si no lo convocan, no pasó nada. Es que aquí el tema es desconfianzas y tenemos que generar esas confianzas. Esas confianzas se generan en una mesa en la que se incluya ese
más los demás, más todos los proyectos de reactivación, más los de reducción de planilla del Estado, más empleo público, más reforma estructural. Entonces, en ese entendido, si usted lo agarran de forma individual, entonces sí, tienen razón de criticarnos solo porque no aprobamos un proyecto, pero resulta que ese proyecto no resuelve nada. Hay que pensar en la generalidad, y en la generalidad es donde hemos fallado. En ese abordaje más estructural. En el abordaje estructural de, por ejemplo, el ejercicio que se hizo en el tema del recorte y que al final el gobierno tuvo que ceder en el tema del recorte del presupuesto. Sí, ahí eso tienen el mérito los diputados que presionaron. Diputada Rodríguez, para ustedes esta lista de proyectos que envió el gobierno de entrada son lo que esperaban para la gravedad del problema que tenemos en finanzas públicas. Bueno, lo que pasa es que este asunto de las extraordinarias hay que analizarlo de esta forma. Son 8 meses donde se acumula todo este tiempo para que el gobierno pueda marcar la cancha, diría, se podría decir, y exponer los proyectos que son de interés de ellos. El asunto es cuál es la visión que tiene el gobierno en estos momentos y cuáles son las necesidades. Las necesidades es cubrir solo un parche y dejar por fuera lo que está ocurriendo en el país, ¿verdad? Yo muchas veces lo he dicho que el Ejecutivo, el mismo señor presidente, debe conocer a la gente que está gobernando. Entonces, si eso es así, ¿se está viendo en la agenda o no se está viendo en la agenda? Mucho de lo que tiene que ver con empréstitos. ¿Y usted cree que se está viendo en la agenda o no? Pues no completamente, no completamente. ¿Por qué? Porque estamos nada más abarcando lo que está agujereando en este momento y hay una fuga, pero no la necesidad real. Cuando uno habla de reactivación económica, uno lo que necesita es poner a la gente a producir, poner a la gente a trabajar. En el caso de nosotros tenemos un proyecto para poder darle empleo a personas mayores de 45 años, que no lo vemos reflejado todavía en estas convocatorias. Entonces, cuando uno quiere o uno piensa que viene esa reactivación económica o viene esa reforma del Estado, uno pensaría que el trabajo del gobierno vendría como más intenso a reforzar ese tema, a ubicar con las fracciones, a poder entender cuál va a ser el camino para estos 8 meses y tienen que ser muy responsables y es un equipo, tiene que tener un equipo muy integral para poder tener comunicación junto con la Asamblea para poder desarrollar esa agenda. Entonces, no es simplemente el ver cómo distribuyo tantos proyectos en 8 meses, sino cuál va a ser la finalidad o el objetivo del gobierno para poder en estos 8 meses tratar de poder resolver situaciones que están siendo de urgencia y de emergencia para el país. Don Enrique, ¿le faltó al Poder Ejecutivo ese enfoque estratégico a la hora de hacer esta convocatoria de extraordinarias? ¿No se ve que se les quedó por fuera? Las sesiones extraordinarias son dinámicas y particularmente estas, que son de 8 meses por primera vez en la historia, hay que entenderlas en esa dimensión porque si no las ansiedades pueden hacer que no se priorice realmente. En solo los primeros días de estas extraordinarias votamos proyectos importantísimos como la reforma Lina, que es una reforma sustantiva y de gran trascendencia. Votamos la reducción de la deuda política a un 0,085%, que es un ahorro de 36.000 millones, algo que nunca se había logrado. Votamos la adhesión de Costa Rica a la OECD solamente en los primeros días y otra serie de proyectos que venían caminando. Entraron ahora, producto de la mesa de diálogo, proyectos relacionados con gasto, proyectos relacionados con ingresos y con eliminación de exoneraciones, como fue el acuerdo que se dio en la mesa de diálogo multisectorial y que se tendría que concretar muchos de ellos en iniciativas en una proporción, como el presidente lo ha anunciado, donde al menos un 50% del ajuste va a provenir de reducciones de gasto, como la que se hizo en el último presupuesto de la República. Pero lo que hemos visto hasta el momento es poquito. Por ejemplo, el tema del impuesto a la lotería, que lo que recauda es muy poquito. Pero, por ejemplo, no convocan ley de empleo público. La ley de empleo público es una ley prioritaria para el Ejecutivo y también es prioritaria para las fracciones legislativas que han estado trabajando responsablemente en construir el mejor texto posible junto con el Ministerio de Planificación y las instituciones públicas. Ese proyecto está en construcción y va a ser una realidad. Nosotros vamos a aprobar. Pero no lo convocaron. Es que no se convoca en ese momento porque está en proceso de conversación y de negociación entre las fracciones para se ha llevado demasiado tiempo ya, Enrique. Recuerdo que la última vez que estuvimos aquí era ¿cuándo lo van a presentar? ¿Cuándo lo van a presentar? Claro, son temas complejos que llevan tiempo, pero una buena parte de las reformas necesarias a la ley, al empleo público lo hicimos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando se produjeron todos los topes a los pluses que se establecieron en esa ley.
Ahora este capítulo de salario global y de ordenamiento del sector de empleo público es un proyecto, es un tema que ha llevado una negociación compleja y un trabajo complejo. Claro, pero lo dijo la ministra Garrido, que esto tienen una proyección de que se pueda ahorrar un 1.1% del PIB solo con este proyecto de ley, pero no lo convocan. Y recuerdo que hace unos días, bueno, lo dijo aquí también Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, que este proyecto debió haberse convocado y haberse votado ahora en diciembre. Le pregunto entonces a don Luis Fernando Chacón, porque ahí en Liberación Nacional ha habido también división con este proyecto. ¿Ustedes quieren o no quieren que se apruebe? Mire, nosotros desde Liberación Nacional creemos que el proyecto de empleo público es un proyecto que debe ser aprobado y es un proyecto que va a cambiar la historia de la empleabilidad a nivel del Estado, que urge. Entonces, ¿usted cree que el gobierno debió haberlo convocado ahora en diciembre? Mire, yo creo que el gobierno debe de convocarlo. Me parece que hay que tener claro que por primera vez en la historia legislativa vamos a tener 8 meses de sesiones extraordinarias y esto significa que debe haber una planificación, una programación y eso estrictamente pasa por una coordinación entre bancadas y el Poder Ejecutivo. O sea, ¿usted está de acuerdo en que no lo hayan presentado en diciembre? No, a mí me parece que debe ser presentado en diciembre. ¿Usted ha estado en la negociación estos últimos días? ¿Con quién han estado conversando? Sí, hemos estado trabajando todos estos días los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, que es donde dictaminamos el proyecto y estamos ahorita consensuando una serie de mociones que todavía hay que afinar para que una vez que sea convocado por el Ejecutivo podamos tener ya una conversación muy adelantada entre fracciones y que podamos darle primero y segundo debate lo más rápido posible. Pero sirven de algo. Es un proyecto importantísimo para el país. Sí, sirven de algo esas conversaciones en las fracciones, porque por ejemplo en la suya, en la de Liberación Nacional, ha estado totalmente dividida. Por un lado, Carlos Ricardo Benavides insistía en que esto tenía que aprobarse ahora en diciembre. Por otro lado, Roberto Thompson y Karine Niño aparecen apoyando otro proyecto. ¿Qué pasó a Liberación Nacional con esta posición de empleo público? Liberación Nacional está claro que el proyecto que está en la corriente legislativa es el proyecto que fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración. El último día en esa comisión, el compañero diputado Pedro Muñoz y el compañero diputado don Roberto Thompson se presentaron con una nueva iniciativa que aún no la conocemos, es una iniciativa que no está presentada en la corriente legislativa y que por supuesto estamos anuentes a ver cuáles son sus inquietudes para poderlos incorporar en el proyecto que está dictaminado. Es el que se va a convertir en ley de la República y de eso me parece que la fracción lo tiene claro y estamos a lo interno en las mesas de diálogo y conversación como corresponde para poder consensuar el proyecto dictaminado y poder fortalecer todas aquellas debilidades que pueda tener el texto hoy en día. Pablo Heriberto, ¿qué pasó en la fracción del Partido Unidad Social Cristiana? Pedro Muñoz presenta este proyecto, pero no está presentado el proyecto todavía. Entonces esto quizás lo que hace es extender un poco más la toma de decisiones para realmente votar o no un proyecto. Y mientras tanto pasan los días. Lo que es cierto es que este es un pendiente de la que se aprobó la reforma fiscal y hubo un espacio de tiempo en el que el gobierno no lo priorizó ni le interesó. Hasta hace poco que ya fue necesario hablar de empleo público para que Liberación Nacional, para que Restauración, para que diputados independientes empezáramos a más o menos tolerar la palabra empréstito, fue que reactivaron el tema, que se iniciaron las negociaciones, las reuniones. Lo tenía congelado el gobierno. Lo tenían congelado durante 8 meses. Yo desde febrero estaba hablando de esto y no hubo, había un estira y encoge entre el texto que mandaban, que sabían que estaba malo, se devolvía. Y ahí iba. Hasta que se logró más o menos encontrar. ¿Cree usted? No, porque hay una serie de decisiones que son sustanciales. Ahora puedo entrar en detalles de por qué, en el sentido común, a qué aplica y qué es importante tomarlo en cuenta. Pero lo cierto es que ya en esta priorización, en todo ese tiempo, hay gente que tiene alternativas. Y la plantearon y yo las respeto. Lo que pasa es que hay que ser también muy práctico y muy realista. El proyecto de esos compañeros no va a ser convocado durante 8 meses. Y por lo tanto creo que no tiene un futuro legislativo concreto. Hay que trabajar en el proyecto que ya está dictaminado, que mediante mociones se pueden consensuar un avance
y concretar algo. O sea, ¿usted cree que esa iniciativa del diputado Muñoz y del diputado Thompson no es factible? Podría ser factible, pero durante 8 meses no. Sí. Y entonces ya se terminó la legislatura, el cuatrenio, y ya no resolvimos el tema. Yo no creo que eso sea el objetivo de los diputados de los diputados, pero lo cierto, en la práctica, en la realidad, es que yo no veo al Ejecutivo convocando otro proyecto que le haga bulla al proyecto que ha costado tanto construir. De manera que yo lo que creo es que aquí hay que hacer un esfuerzo para sacar algo que sea lo razonable y que sea lo que le sirva al país en el largo plazo, sin una visión fiscalista. Alguna gente lo que quiere, perdón que me extienda, es que alguna gente sueña con que le van a rebajar el salario a los empleados públicos y que van a despedirlos mañana y ya. No, eso lo puede hacer, claro, podemos tomar esa decisión. Lo que va a implicar es un costo de litigio mucho más caro que tomar una decisión mucho más razonada y sensata ahora. Claro, que ese proyecto ya incluso los constitucionalistas como Rubén Hernández han dicho que no genera esos problemas, esas contingencias laborales, porque realmente se puede cobijar a todos los funcionarios públicos, no solo los nuevos, sino los actuales, con esta ley. Don Enrique, ¿lo tenían ustedes congelado el proyecto de ley? Lo dice Pablo Heriberto Abarca, y además el diputado Víctor Morales ya había salido a prensa a decir que no quería que lo convocaran todavía porque estaba negociando con los sindicatos. Esta Asamblea Legislativa va a aprobar una ley de empleo público, después de muchísimos años de no existir, y se va a aprobar gracias al trabajo que se ha hecho entre las fracciones legislativas con el Ejecutivo, y gracias a que el trabajo se ha hecho bien, gracias a que la negociación se ha llevado bien, va a haber resultados. De la misma forma que dejamos una reforma fiscal aprobada también en conjunto con el Ejecutivo, porque el trabajo y la negociación se realizó a cabo. De la misma forma que vamos a dejar la ley de contratación pública modificada, de la misma forma en que hemos dejado reformas sustantivas aprobadas, porque el proceso se realizó adecuadamente. No se trata de salir a lanzar el proyecto que me genere 2 buenos titulares o 2 titulares y lo deje ahí tirado y después no genere las condiciones políticas para aprobarlo en una asamblea legislativa de por sí fraccionada, en una asamblea legislativa donde es necesaria la negociación, convencer, construir colectivamente, y eso es lo que va a dar un resultado. Yo estoy seguro que esta asamblea va a dejar una ley de empleo público aprobada, como dejamos una reforma fiscal y como vamos a dejar una ley de contratación administrativa completamente nueva y moderna. Diputada Rodríguez, ¿la fracción de su partido va a votar todos los proyectos que se derivaron de la mesa de diálogo multisectorial que envíe el Ejecutivo? No, a ver, esto es de estudio y análisis. Así nosotros no podríamos decir, porque se dio en un diálogo o porque todos estuvieron de acuerdo, de ya que hay que dar el voto porque hubo un consenso. No, creo que aquí el asunto es de revisarlo y ser muy serios en el asunto, porque si bien al inicio se dijo, nosotros estuvimos trabajando bastante por el asunto de la pandemia y tuvimos que resolver cosas por la misma urgencia que estaba en el momento, y en unas tuvimos que después rectificar y en otras tuvimos que corregir un montón de cosas. Entonces, por llegar y decir de que hubo proyectos que se establecieron en mesas de diálogo y nosotros tenemos que ir y decir, sí, vamos a votarlo, no podemos ser irresponsables. Y el asunto es la seriedad y la el mismo interés que pueda tener el gobierno en explicar, ok, esto fue de la mesa de diálogo, nos interesa porque esto va a generar, ese va a ser el impacto que va a tener este proyecto, esto va a ser lo que va a solucionar este proyecto, y ya en conjunto poder estudiarlo bien con la fracción y poder tomar la decisión si va a ser correcto o no. No podemos llegar y decir de que vamos a tomar la decisión de apoyarlo porque fue lo que surgió en una mesa de diálogo y es por lo que va a tener tal vez tranquilo un sindicato, pero va a golpear a otra parte de la población. Hay que saber bien cuál es el impacto, y creo que aquí tiene que ver mucho la responsabilidad que vaya a tener el gobierno. Con cada plan, con cada proyecto que ellos vayan a presentar, nuestra fracción sí ha sido explícita de que necesita saber cuál va a ser el impacto que generaría. ¿Y con ustedes ha habido esa claridad en la comunicación, por lo menos en este mes de diciembre, ya cuando terminó la mesa de diálogo? ¿Cómo califican ustedes la función del ministro de la Presidencia? Aún nosotros claridad sobre los proyectos, nada más se nos indica, se están presentando los proyectos, se están enviando y los conocemos con las convocatorias. Los conocemos con las convocatorias, pero aún no ha habido un análisis serio o decir el interés de nosotros de este consenso o de estas mesas de diálogo fue porque esto va a generarle al país tanto, o esto va a remunerar al país tanto, va a beneficiar al costarricense de esta forma. Entonces creo que ahí nosotros no podemos caer en ese
en ese juego. Sí creo que era necesario desde hace mucho tiempo, no por asunto de que nos viéramos golpeados por una situación de salud pública como la que estamos viviendo, sino que desde antes necesitábamos llegar a un tipo de consenso con estos diferentes sectores, y creo yo, y yo siempre lo dije, llegó tarde, pero bueno, llegó. Y de eso surgieron más de 50 proyectos que lo que hay que hacer es analizarlos, revisar el impacto y no simplemente aprobarlos para mantener a ciertos sectores complacidos. Y esa es la tarea que los va a ocupar después de que regresen de las vacaciones de fin de año. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conversar sobre cómo se va a manejar en la Asamblea Legislativa los proyectos que envíe el presidente en el contexto de su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, queremos saber su opinión sobre nuestros programas, sus temas sugeridos y también sus críticas. Nos interesa mucho su opinión. Bien, y el presidente de la República, después de mucho vacilar, por fin dijo en días pasados que sí, que al final y al cabo sí vamos a ir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional para buscar un convenio ampliado que ayude a paliar el problema de finanzas públicas que tenemos. Eso implica que va a tener que el país enfrentar un nuevo ajuste fiscal. Y ya adelantó cuál va a ser la nueva fórmula que él propone. Dice, para nuevas medidas para reducir el gasto, tendrán que alcanzar un 1.5% del PIB, es decir, aproximadamente 544.500 millones de colones. Como eso aún no es suficiente, el país también tendrá que plantearse nuevos ingresos por un equivalente del 0.8% del PIB, es decir, una meta de unos 290.400 millones por nuevos impuestos. Y además espera que mediante la eliminación de exoneraciones existentes y que tienen algunos sectores en este momento, así como por aportes de entidades públicas, se alcance otro 0.7% del PIB, es decir, unos 254.100 millones de colones. Don Enrique, ¿cuáles proyectos de esta fórmula nueva para negociar con el Fondo Monetario Internacional ya están listos y se van a presentar antes de que termine diciembre, es decir, antes del próximo jueves? Se presentaron unos proyectos que surgen de la mesa de diálogo multisectorial, particularmente uno que genera el impuesto o elimina la exoneración que tienen actualmente los premios de lotería, con un 25% a los premios mayores a los... Sí, pero creo que eso no esto no van dentro de esta fórmula que el presidente está... Sí estarían incluidos. Vamos a ver, el asunto es, las finanzas públicas, la decisión es, las finanzas públicas requieren un ajuste para poder superar esta situación. Hay que hacer el ajuste con o sin Fondo Monetario Internacional. La decisión es que es más fácil, más barato y con mejores resultados para el país hacerlo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, entonces tal vez más bien la pregunta ahí es, de los proyectos de la mesa multisectorial, bueno, ya sabemos que se va a presentar renta global y el impuesto a los premios de lotería, además de todos los que conversamos antes. Con eso aún no alcanza. Para alcanzar estas metas que el presidente se está planteando, ¿cuándo se van a presentar los proyectos? ¿Cuáles antes de que termine diciembre? Todos se van a presentar durante el mes de diciembre, es lo que el presidente ha anunciado. Efectivamente, el capítulo de gasto tiene más que ver con los presupuestos ordinarios y extraordinarios que se tramiten durante el año para que, al igual que ocurrió en se generen recortes de alrededor de 544.000 millones en los próximos años. Hay un capítulo de eliminación de exoneraciones, como la eliminación de la exoneración del salario escolar, por ejemplo. ¿Esa se va a presentar antes de que termine diciembre? Antes de que termine el año va a estar presentada. Y en el capítulo de ingresos está renta global, está el proyecto relacionado con el impuesto a los premios de lotería y un componente adicional que falta, sobre el que el presidente, como lo anunció, estará decidiendo cuál va a ser ese nuevo ingreso que se va a presentar en los próximos días. Pero, digamos, la fórmula o la ciencia de esto es que la fórmula contenga esos tres ejes para que genere un mayor balance y que exista una mayor aceptación de parte de las diferentes fuerzas políticas, pero también de la sociedad costarricense sobre la fórmula que finalmente tendrá que aprobarse y que finalmente nos permitirá concretar una negociación con el Fondo Monetario Internacional que nos dé no solamente
el acceso a los recursos que da el fondo, los 1.700 millones de dólares, sino el sello de garantía, decirlo de una manera, o el sello reputacional que da ante los organismos internacionales, ante los mercados internacionales, haber logrado concretar una negociación con el fondo. Claro, doña Xiomara, ¿creen ustedes que se ha tardado demasiado el Ejecutivo en hacer estas propuestas o es correcto hacerlo hasta tener un acuerdo social para hacerlo políticamente viable? A ver, es que el asunto es que la situación ya económica del país ameritaba medidas desde casi que de entrada. Posterior a la reforma fiscal se quedaron pendientes muchas promesas que se iban a retomar apenas se aprobaba esa reforma fiscal, que se han estado pateando el balde, dice uno, ¿verdad? Que han estado ahí, se han estado posponiendo y ahora pues llega este tipo de propuestas que, como estaba diciendo yo anteriormente, hay que estudiarlas muy bien. Aquí entonces creo que lo que juega es de que tanto el Ejecutivo junto con la Asamblea tengan una muy buena comunicación para poder exponer estos temas. Y de ahí que yo creo que don Marcelo Prieto va a tener un trabajo muy fuerte, estudiando muy bien los proyectos para poder estar al tanto del conocimiento de estos y cuál es la voluntad que hay en una Asamblea Legislativa. Porque, por ejemplo, con el tema de impuestos, en el caso de la fracción de Restauración Nacional ha sido muy clara, donde nos oponemos en el tanto, no haya, o sea, nosotros no estamos con el tema de impuestos. ¿Ustedes no van a apoyar ninguna iniciativa del gobierno que impulse nuevos impuestos? Temas como los que se han hablado o que se podrían exponer, nosotros no vemos, volviendo al tema como el que se había mencionado en la intención anterior de lo del fondo, de un aumento de un IVA, ahí nosotros pues no estaríamos, puesto que una de las luchas más fuertes que tuvo Restauración fue el tratar de ayudar cuando se estuvo con el tema del IVA, sobre todo en canasta básica, en educación, en salud, de ayudar, y muchas de nuestras propuestas pues no fueron escuchadas porque ya ellos tenían otro plan a seguir y creo que nosotros ahí en ese tema no tendríamos. Perdón, señora diputada, impuesto modificado a las transacciones financieras, es decir, no como lo habían planteado, sino esos temas hay que estudiarlos, y le digo por lo mismo, porque no sabemos, hay que ver cuál es el impacto que va a generar. El asunto aquí es que tiene que haber una muy buena negociación y tienen que ser muy sabios para que en la Asamblea no se llegue a un debate estéril, que no se llegue a un debate estéril y solo de confrontación y decir no, sino que el Ejecutivo va a tener que poner de su parte y hablar bastante con números. ¿Cuál va a ser el impacto que generaría? Y sobre todo, ¿a quién es que va a impactar todo este tipo de impuestos? O sea, ¿sobre quién van a recaer estos impuestos? Porque la realidad, y ahí vamos a lo mismo, o sea, conozcamos a quién, o que el gobierno conozca quién está gobernando, porque ¿sobre quién va a caer este tipo de impuestos? Puesto que la gente ahorita está mucha sin empleo, mucha con jornadas reducidas, mucho con necesidades. Entonces, ¿sobre quién va a caer este tipo de impuestos? ¿Sobre quiénes van a recaer? ¿Quiénes van a tener que llevarlo? Y pues tener una respuesta bien clara. Ok, tenemos esto, pero compensamos con tipo de reactivación económica, esta reforma del Estado que va a generar esta compensación para poder levantar al país. Entonces creo que ahí sí tiene que haber una muy buena negociación, el que ellos puedan conocer bien el tema y tener datos seguros y firmes sobre qué es lo que va a generar cada una de estas propuestas que ellos presenten. Don Pablo, esta propuesta del presidente de la República habla de recaudar 290.000 millones más con nuevos ingresos, es decir, nuevos impuestos. Yo creo que aquí el orden de los factores se altera el producto. Y lo que es claro, y yo se lo digo con todas las palabras a don Enrique y al presidente de la República, los impuestos son de último. Es urgente una reducción del gasto, no de una expectativa de un presupuesto el otro año. No, es de una serie de proyectos que le permitan al gobierno tener una reducción del gasto ya y que el ciudadano entienda que el gobierno se puso y se socó la faja. Y eso no lo ven todavía. Eso no está ahí. Lo que está es solo impuestos otra vez de primeros, como estuvo también en la reforma fiscal. En honor a la verdad dice 1.5 del PIB en recorte del gasto y un 0.8 en pero sí los impuestos. Proyectos que han enviado. Eso es a lo que me refiero. Sí, están enviando otra vez, primero, proyectos que generan una carga a los costarricenses y no una reducción, porque sí, que me va a decir que va a reducir el 1% del PIB o el 1.5% en el presupuesto del otro año, es una responsabilidad que no le creo después del drama que hicieron con el recorte a este último presupuesto, claro, y todo lo que costó y todo lo que implicó
del desgaste de la oposición de hacerlo. Sí, de manera Enrique. perdón, porque Sí. al final esto es importante. Yo lo que creo es que aquí, insisto en el acuerdo político que va más allá del Fondo Monetario. Hay que recordar que la deuda de este país es de 40.000 millones de dólares y estamos hablando de 1.750 apenas. Si no vamos a resolver nada con el Fondo Monetario. Este país urge decisiones de Estado que vayan a trascender este gobierno que ya se terminó, que se terminó también para la Asamblea Legislativa, pero que deben dejar planteadas propuestas que vayan más allá de ir a conseguir 1.750, porque lo que dijo don Enrique me asustó aún más. Dice que quede el sello de garantía para otros entes, o sea, sigue la ruta del endeudamiento y no la de reforma estructural para resolver los problemas con los recursos que tenemos. Están pateando la bola, don Enrique. Yo creo que don Pablo está borrando los últimos 3 meses de la historia de un presupuesto de la República que se presenta con una reducción de 368.000 millones de colones, un 1.4% del PIB, que adicionalmente se recorta, o el Ejecutivo presenta una propuesta de recorte de 150.000 millones, que la oposición presenta una de 154.000 millones y el Ejecutivo le suma otros 6.000 millones más a ese recorte. Pero por presión de los diputados, mucho, Claro, ¿verdad? porque ahí tras bambalinas hay todo un estire y encoge el presupuesto, que al final tiene un efecto de recorte. Sí, pero no fue sencillo, el presupuesto Enrique, ya venía tienes que con reconocerlo. 368.000 millones de recorte, ¿verdad? O sea, Claro. el presupuesto presentado por el Ejecutivo el 1 de septiembre venía con un recorte de más de un 1% del PIB. El recorte final fue alrededor de un 1.5%. Enrique, pero el esos son compromiso efectos es poder contables. recortar. Al final es cómo podemos demostrarle a la gente que vamos a tener una reducción integral y permanente del gasto. Los créditos no son endeudamiento, Pablo. Es que los créditos internacionales lo que te permiten es transformar la deuda cara por la que ya tenés acá y por la que acá tenés que pagar 9%, 10% de interés por deuda, la misma deuda, pero pagando un 2 o 3% de interés. Eso es lo que generan con un estos. efecto flujo de caja y también con un efecto. Entonces, es la misma plata. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo no apruebo el préstamo del BID que está por perderse, que podría perderse, eso me significaría ahorros de 10 millones de dólares al año solo en intereses. Pero es la misma deuda. O sea, yo no me está autorizando al Ejecutivo a endeudarme más, me está autorizando a pagar menos intereses por la deuda que ya de por sí tengo que buscar. Estoy de acuerdo, pero entonces renegociemos la deuda interna. Es decir, entiendo que hubo reuniones para renegociar deuda interna, no supimos nada más. Entonces, si usted me está diciendo eso, que es con un endeudamiento externo, hagámoslo con la interna. Pero vos podés negociar deuda interna cuando los mercados están reaccionando positivamente a los bonos del Estado, como está ocurriendo ahora. Pero somos los mismos los que nos debemos. Claro, Enrique, pero y usted lo sabe. Sí, claro. Y son las operadoras de pensiones, son los bancos. Pero son las dinámicas, son dinámicas de ese mercado que te permite pagar menos intereses o vender menos intereses cuando las condiciones de confianza en que se están tomando las decisiones correctas, de recorte de gasto y demás, como está ocurriendo en los últimos días. Las subastas, ¿por qué han sido exitosas? Porque se han tomado las decisiones correctas en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. Y eso ha facilitado subastas más productivas para que nos permiten también reducir el costo de la deuda interna. Retomando eso del crédito, don Luis Fernando, porque una diputada de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, es la que dirige la Comisión de Asuntos Hacendarios y pues se le ha achacado mucho esta semana que el ministro de Hacienda insiste que se va a perder ese crédito y porque no lo han querido aprobar. Mire, el tema del crédito del BID es un tema que está siendo analizado en la Comisión de Hacendarios. Este es un crédito que inició o llegó en la Comisión de Hacendarios a finales del mes de agosto y el procedimiento interno se cruzó también con varios presupuestos extraordinarios y el presupuesto ordinario de la República para el 2021. ¿No fue que le aplicaron el tortuguismo? No. Es que Hacendarios tiene una agenda muy cargada, como le reitero. ¿Y no va a salir antes de que se vayan a vacaciones? Bueno, están procurando que esto salga, ¿verdad? ¿Es posible aún que salga? Están procurando que salga. El tema es que hay que dictaminarlo y hay que darle 2 debates. Y nos queda prácticamente una semana y unos días. Pero me parece que más allá del crédito del BID, lo que el presidente tiene que demostrar en ese momento es un absoluto liderazgo y una claridad de la ruta con la que él debe de marcar para poder salir de la situación fiscal. ¿Y la ha demostrado hasta el momento? Bueno, me parece que parte de lo que ha demostrado es una falta de comunicación dentro de la misma estructura del Estado costarricense con sus ministros, que hemos visto más de 20 ministros que han dimitido, y me parece que ha faltado todavía esa claridad
con la que el presidente debe de marcar el derrotero del país. ¿Vamos o no vamos con el Fondo Monetario? Bueno, ya decidió que hay que ir con el Fondo Monetario. Titubeó, pero lo decidieron. Bueno, sí, por lo menos vacilaron un poco frente al público, vacilaron de no tomar la decisión tan tajante desde el principio. Correcto, y ha marcado 3 ejes, que son los ingresos, las exoneraciones y el gasto. Me parece que en materia de gasto, el país debe hacer un esfuerzo extraordinario sin perder el equilibrio entre lo que debe hacerse y la equidad social. Y me parece que en materia de exoneraciones hay alternativas que tenemos los costarricenses. Usted, su fracción, la fracción del Partido de Liberación Nacional, va a apoyar la exoneración de las grandes cooperativas, si se plantea. Mire, nosotros hemos tenido conversaciones muy amplias con el sector cooperativo y el sector cooperativo en este momento ya aporta bastante al Estado costarricense y están en la mejor disposición de aportar más. Pero no pregunto por ellos, pregunto por ustedes. ¿Liberación Nacional apoyaría o no proyectos de exoneración a cooperativas? Nosotros apoyaríamos todo aquel aporte que dé el sector cooperativo, previas conversaciones que nosotros hemos estado ya avanzando con ellos. Creemos en un sector de la economía social, creemos en las cooperativas, creemos en el solidarismo y estoy seguro que ellos son un brazo extraordinario en el desarrollo nacional y pueden seguir haciéndolo. Pero me parece... Liberación también votaría, o tienen ya una línea de fracción con el tema de eliminar la exoneración al impuesto al salario escolar. Mire, estamos claros, hay una jurisprudencia clara de que el salario escolar no es un aguinaldo, no es un plus salarial, es un salario y el salario está sujeto al impuesto de la renta. Estamos claros en eso. Sí, lo votarían. Ya para terminar, don Luis Fernando, la misma diputada de su fracción dijo esta semana a un medio de comunicación, a La República, que había que mandar a hacerle un tour al ministro de la Presidencia en el Congreso porque ni iba ni negociaba y que ahora se necesitaba más que nunca. ¿Siguen sintiendo ustedes esa carencia? Habíamos invitado el día de hoy a don Marcelo Prieto, sin embargo el ministro de Comunicación nos indicó que esta semana estaba con la agenda muy llena, entendemos eso, pero ¿ustedes cómo lo han sentido? Mire, el éxito histórico entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pasa por la función del ministro de la Presidencia, sobre todo en sesiones extraordinarias. Es más, yo le recomendé a Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia, que él debe tener una oficina adjunta en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Porque la dinámica en sesiones extraordinarias inicia con el Poder Ejecutivo, pero depende mucho de las negociaciones que se den. ¿Y qué le dijo él cuando usted... Legislativo. Perdón, Luis Fernando, ¿qué le dijo él cuando usted le planteó eso? Me dijo, por supuesto que vamos a tener que hacerlo, ya ando buscando un espacio. Yo diría que ese espacio debió haberlo creado desde que entró como ministro de la Presidencia para tener una comunicación permanente entre todas las bancadas legislativas. ¿Han visto ustedes un cambio en esa relación con el ministro de la Presidencia desde que terminó el diálogo, la mesa de diálogo multisectorial? Bueno, ha habido iniciativas que nos han permitido reunirnos. Debo decirle a los costarricenses que nosotros estuvimos reunidos el jueves en un desayuno en la Casa Presidencial, los jefes de fracción, en donde hemos tenido esta primera apertura de parte del Poder Ejecutivo con el señor presidente y el ministro de la Presidencia, y nosotros esperamos que el ministro de la Presidencia juegue el rol que demanda estas sesiones extraordinarias, pero no debemos de olvidar que aquí el que debe tener el liderazgo, el que debe marcar el rumbo es el presidente de la República, que no titubee, que no tenga templanza en sus decisiones y que podamos tener la seguridad de que hay un rumbo trazado para que las diferentes bancadas legislativas nos comprometamos con los cambios estructurales que requiere el país, con los cambios regionales y locales que pueden presentarse en este periodo de 8 meses de sesiones extraordinarias que van a requerir liderazgo, orden y mucho diálogo. Bien, esos son parte de los proyectos que van a tener ocupados a los diputados una vez que inicie el próximo año. Ya ahora se van a ir de vacaciones el próximo jueves y les espera todo esto. Pero ¿qué pasa con los aires electorales que ya empezaron a sonar en el Congreso y cómo va a generar esto disrupción en estas decisiones? Don Pablo Heriberto Abarca, en el Partido Unidad Social Cristiana ya hemos empezado a ver algunas de esas movimientos internos, como ya de por sí la fracción ha tenido algunas de estas fisuras. ¿Cómo va a afectar estos aires electorales la función de la fracción social cristiana? Bueno, toda esta tarea es bastante, diría, pretenciosa en términos de ese contexto. También incluye al gobierno y también incluye a las demás fracciones.
Esa es una realidad con la que tenemos que vivir todos. Yo quiero decirle, en un país en el que el presupuesto de la República, más de la mitad es con deuda, pues claramente son necesarios esos empréstitos. Pero entonces ahí hay que tomar varias vías. La vía de nuevos ingresos, que es muy sencillo, pedirle más plata a la gente que no tiene, ¿verdad? O la de amortizar, es decir, tenemos que vender algo para pagar una parte que sea menos porcentaje de ese presupuesto el que tenga que rellenarse con endeudamiento, o de realmente hacer todo un recorte de ese presupuesto. A eso es a lo que yo llamo la alternativa del endeudamiento. Esas tres opciones. Y en ese contexto político, en el de campaña, en el de las tendencias, en de la gente que está entre esta tendencia y la otra y tal, pues va a ser difícil y va a ser pues muy evidente quién está... ¿Ya las empezaron a sentir ustedes en su partido? En la Asamblea en general. Pero digamos, lo que está aquí claro es quién tiene a Costa Rica de primero y quién tiene a sus intereses personales o sus componendas políticas. Esa es la priorización que esperaría que los costarricenses puedan ver y bueno, tal vez algunos diputados como yo estaremos también dispuestos a denunciarlo. Don Enrique, en la estrategia del gobierno se está considerando esto, digamos, para manejar ese periodo de sesiones extraordinarias de cara al próximo año, esa disrupción que genera ese año electoral, preelectoral. Yo parto de que todas las fracciones legislativas que están en la Asamblea Legislativa se ven como gobierno, son partidos políticos con vocación de gobierno y todos los partidos tienen la intención de asumir la presidencia en el 2022. Todos los que estamos en la Asamblea Legislativa, todos los partidos. Entonces, a partir de ese principio, ¿qué Estado queremos gobernar a partir del 2022? Un Estado que hayamos ayudado a recuperarse de la crisis económica provocada por la pandemia y que lo hayamos dejado en una ruta de estabilización de las finanzas públicas, que lo podamos dejar con un 1% de superávit primario, por ejemplo, proyectado al 2023, que sería el resultado de estas medidas y del acuerdo con el fondo. Queremos gobernar un país con un superávit primario, con una reputación en alza en los mercados internacionales, con un acuerdo sólido con el Fondo Monetario Internacional que nos permita una reforma estructural, habiendo resuelto el tema de empleo público, habiendo resuelto temas como contratación administrativa. Es decir, yo creo que todo partido político quiere gobernar un Estado en esas condiciones y claro, parto de eso, de que entonces esa debería ser la forma en que todos los partidos y las fracciones que estamos ahí representadas asumamos los retos que estamos, sí, porque muchos no son populares, porque muchos son complejos, porque muchos nos significan sacrificios importantes electorales, pero tenemos que tener la transparencia de explicarle al país, a la ciudadanía, por qué estamos tomando esas decisiones que serán para un beneficio estructural, integral del país. Perfecto. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados de hoy que en un minuto, en esta ocasión, le digan a los costarricenses qué pueden esperar ellos el próximo año cuando ya regresen de sus vacaciones, ahora que se van el jueves. Comienzo con usted, doctora Rodríguez. Gracias. Sí, pues lo que esperamos es poder seguir, obviamente, trabajando. Yo sé que han sido tiempos muy extraños, muy difíciles para todos. Y cuando nosotros regresamos, pues retomamos las mismas sesiones, este periodo extraordinario. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que haya una verdadera seriedad del gobierno y del Ejecutivo, una responsabilidad, sobre todo del señor presidente, para que ellos puedan saber cuál es la ruta que necesita este país. La disposición en la Asamblea yo creo que ha estado más que clara en poder trabajar, en poder analizar los proyectos que van a traer beneficio para el país, pero nada hacemos con una Asamblea que ha estado tratando de ayudar y de componer si la cabeza no está clara en qué es lo que hay que hacer. Entonces creo que vamos a tener que llegar con una disposición muy clara a poder trabajar, pero siempre demandándole al Ejecutivo que pueda aprovechar este tiempo que se le ha otorgado para que ellos puedan encaminar al país y nosotros poder estar ahí, siempre y cuando recordando que aquí lo que está imperando es el que sea la reactivación y la reforma del Estado lo que pueda dominar sobre esta agenda para el bienestar de los costarricenses. Muchas gracias. Continúo con usted, don Pablo Heriberto Barcas. ¿Qué podemos esperar los costarricenses de ustedes el próximo año y qué esperan del gobierno? Bueno, nosotros siempre hemos mantenido un compromiso con la reforma estructural, con el recorte del gasto, con tomar decisiones fuertes y contundentes para que podamos rescatar a un país que ha tenido y ha postergado decisiones importantísimas durante muchos años.
Para eso se requiere de un acuerdo político que hemos venido insistiendo durante hace mucho tiempo, se requiere de humildad y se requiere de una comunicación más allá de los jefes de fracción, sino de una construcción con las diferentes fuerzas políticas que no es en función de un puesto o de alguna negociación oscuras, sino de realmente una agenda que pueda cronometrar. Yo esperaría, más que lo que yo pueda ofrecer, yo lo que espero es que podamos concretar un cronómetro muy afinado de cuáles son los proyectos por mes durante esos 7 meses y que no sean 7 meses de Siberia, sino que sean 7 meses históricos en el que el país tomó decisiones importantes que le permitieron hacer la reforma estructural para salir adelante y para continuar teniendo el país que tenemos y que queremos todos. Muchísimas gracias. Continúo con usted, don Luis Fernando Chacón. ¿Qué podemos esperar y si habrá línea de fracción en Liberación Nacional o sucumbirá ante los aires electorales? Mire, los que estamos en política no deberíamos asustarnos de que inicie un nuevo periodo político. Lo que sí deberíamos tener es la madurez de saber equilibrar la dinámica electoral que se aproxima y no descuidarnos con las responsabilidades del para qué y el por qué llegamos a la Asamblea Legislativa. Como fracción mantendremos todos los esfuerzos para generar la estabilidad fiscal que el país requiere y la sostenibilidad para pretender que el país se enrumbe de una vez por todas hacia un desarrollo económico sostenido, claro y bien dirigido para generar el empleo que todas y todos los costarricenses estamos esperando. No es posible que un país como el nuestro tenga hoy cifras de un 24% de desempleo y que se convierta en un país de los más desiguales en la región. Me parece que el reto debe ser estabilidad fiscal, desarrollo económico y mejores y mayores oportunidades para todos los costarricenses. La confianza es lo que requiere Costa Rica y esa confianza nosotros estaremos siempre dispuestos a trabajar, aunque estemos en tiempos electorales, sabemos que la responsabilidad es para Costa Rica. Así se espera. Diputado Sánchez. En el 2021, en los primeros meses del 2021, vamos a tener vacuna finalmente en el país contra la COVID-19 y podemos finalmente concretar una ruta de recuperación, no solamente de la salud de las personas, de recuperación de la economía, de recuperación de las finanzas públicas, recuperar esos empleos que se perdieron y ojalá construir nuevos y más empleos de calidad. Creo que la Asamblea Legislativa, como nunca antes, va a tener que asumir una gran responsabilidad en esta ruta junto con el Poder Ejecutivo y de parte del Ejecutivo y también de nuestra fracción existirá siempre esa misma disposición a sabernos parte de un engranaje en la Asamblea Legislativa que solo va a funcionar si todas las diferentes fuerzas políticas ahí representadas nos unimos con esa vocación y con esos objetivos. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. La verdad que les deseamos mucha suerte en esa recta final, ahora en los últimos 4 días de sesiones legislativas. Y que pasen una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Feliz día.